Hola, muy buenos días a todos y a todas. Gracias por estar aquí en esta primera charla. Ya sabéis que es la última jornada de estos 10 años que celebramos de CEPRIM. Y yo creo que esta charla va a ser especialmente interesante. Bueno, Mariona y Eva son ya dos clásicas de esta feria. Saben muchísimo de derechos de autor, bueno, evidentemente de fotografía, porque pertenecen a la Asociación de Fotógrafos Profesionales. Pero sobre todo vamos a hablar de esa amiga enemiga que es la inteligencia artificial, que ahora nos dirán pues en qué punto y hasta qué punto es aliada o puede perjudicar al cliente, ¿no? Que es lo interesante de esto. Así que os presento por un lado a Mariona Sardá, que es abogada de la Asociación de Fotógrafos Profesionales, AFP, y a Eva Casado, que es fotógrafa y presidenta de la misma asociación, AFP. Un aplauso para ellas. Gracias. A ver, ¿se oye bien? ¿Sí, no? Sí. Muy bien. Decía que bueno, vamos a hablar de muchas cosas, pero sobre todo de esos riesgos y desafíos que nos impone la inteligencia artificial, ¿no? O sea, hemos visto pasar aquí a expertos y expertas durante estos días que, bueno, pues para la tecnología y para la automatización, ¿no? Estaban encantados. La inteligencia artificial era lo mejor que les había pasado en la vida. Pero hoy vamos a hablar de ese, ¿no?, doble cara de cómo puede afectar, ¿no? Incluso, me decía Eva, cómo algunos clientes directamente no quieren utilizarla, ¿no? Entonces, arrancando, Mariona, ¿podemos imprimir tranquilamente todas las imágenes de IA, sean de la plataforma que sean? Vale. A ver, a raíz de esta primera pregunta, y hablando también con Eva... Bueno, introducid un poquito, si queréis, contextualizar. Un poquito cómo plantearlo. Me hizo gracia hacer la pregunta textual al ChatGPT para ver qué contestaba. Entonces, siempre que hablamos con el ChatGPT, sea tema texto, tema fotografía, tema imagen, tema arte, tenemos que contrastarlo. Esto sería el primer punto, la base, ¿no? Es decir, el ChatGPT, como todo el mundo sabe, se equivoca y muchísimo. Pero esta pregunta se la hice textual y lo que me contestó me parecía razonable y que os podía dar la respuesta casi al dedillo, ¿no? En primer lugar, ¿podemos imprimir tranquilamente? Tranquilamente no, porque depende de la plataforma, depende de las condiciones que tenga cada una de las plataformas que usemos, que luego también lo veremos con detalle, porque una de las preguntas que hemos preparado es a raíz de esto, ¿no? De qué riesgos o qué cautelas tenemos que tener en cuenta cuando utilizamos la inteligencia artificial para imprimir. O sea que tranquilamente lo pondríamos entre comillas. Y luego hace falta también diferenciar entre si hacemos un uso personal o un uso comercial. Evidentemente, un uso personal, pues vamos para adelante con bastante tranquilidad. Podemos imprimir en casa cualquiera de las imágenes que resulten de cualquier plataforma de inteligencia artificial. Normalmente está permitido en casi todas las plataformas hacer un uso personal de esas imágenes y el riesgo es bajo. Pero ¿qué pasa cuando queremos hacer un uso comercial? Ahí sí que tenemos que tener en cuenta las licencias que se establecen y que están, digamos, adheridas a cada una de las plataformas, sea Stability, sea Midjourney, sea la que sea ChatGPT, cada una tiene sus condiciones de uso y ahí sí que tenemos que ir con cuidado para ver realmente qué uso podemos hacer de esas imágenes. Otro de los tips importantísimos que nos retrocedemos a cuando nació Internet es que todo lo que esté en inteligencia artificial no es libre. No asumas que todo está libre de derechos, que también luego lo veremos, sino que hay unas condiciones y sobre todo son las plataformas las que establecen estas condiciones de juego. ¿Qué más? Un poco, ¿no?, para deciros las condiciones, pues las libres de uso. ¿Qué más tengo apuntado aquí? Las de el plan de pago, ¿no?, como teníamos antes con Getty Images, que podíamos ir a utilizar las imágenes de Getty con una serie de condiciones, pues ahora tenemos estas plataformas también con esa serie de condiciones. Y luego, importantísimo también, y uno de los riesgos que tiene, por eso esa tranquilidad entre comillas, es qué vamos a usar, qué vamos a imprimir, qué vamos a bajarnos de esta inteligencia artificial. Porque si lo que vamos a utilizar son personajes famosos, son marcas, son imágenes personales, ahí entramos en otro territorio que vamos a poder tener problemas para utilizar esas imágenes, aunque estén en la inteligencia artificial. Es decir, hay un mix de legislaciones que abarcan todo el tema de la inteligencia artificial, que quizá luego también podremos ver, que son el tema de la ley de propiedad intelectual, la ley de protección de la imagen, la ley de protección de datos, el nuevo reglamento de inteligencia artificial europeo, es decir, toda esta amalgama de legislaciones son las que se tienen que tener en cuenta. Lo que pasa, perdona que te corte, o sea, Sí. quiero decir, esto, de cara a la persona que utiliza la inteligencia artificial, o sea, es
es un magma imposible, ¿no? O sea, quiero decir, claro, es complicado, ¿no? Llegar a saber o que esté clara la información de esto lo puedo utilizar, a qué me van a sancionar, ¿no? O sea, claro, si tú en la inteligencia artificial te bajas la foto de un personaje público o de un personaje no público y la usas para X, para un anuncio, por ejemplo, tienes que, evidentemente, pasar por la ley de protección de imagen del 82 para pedir los consentimientos oportunos, aunque esa imagen te haya bajado o la hayas, digamos, descargado de la inteligencia artificial. Entonces, por eso tenemos que tener en cuenta toda esa amalgama de legislaciones. Recomendaciones, así para resumir, usar la inteligencia artificial con una licencia clara y ir con cuidado de leer la letra pequeña. Y luego, otra cosa que también introduciremos con Eva es que si tú generas imágenes que en teoría, luego también veremos los detalles, pero eres el autor de esas imágenes que te descargas con inteligencia artificial, de momento todavía está por ver, porque la ley española nos dice que únicamente puede ser autor y titular de derechos la persona física. Si nos sale de la inteligencia artificial entendemos que no hay persona física detrás, a no ser que luego también lo veremos, tú hayas introducido unos prompts con cierta originalidad que provoquen esa imagen que tú puedas decir es mía porque yo la he configurado. Es decir, que hagas algún retoque, ¿no? Exacto. O sea, que decir, vale. O que el prompt sea con cierta originalidad y que luego esa imagen que te descargues la puedas ir modificando y al final la obra resultante pueda ser tuya. Pero ahí tendremos que ver también la ley española, que todavía no se ha dictado en base al reglamento europeo, qué nos dirá de todo esto. Te cedo la palabra, Eva, porque... Yo arrancaba un poco diciendo esto de para algunos es aliado, para otros es un enemigo. Hay clientes, Eva, que directamente huyan de la inteligencia artificial, que digan, oye, mira, es que yo no quiero esto, bajo ningún concepto. A mí personalmente me han llegado clientes que no quieren inteligencia artificial, porque al final tienen un producto y ellos se quieren diferenciar, y si sacas ese producto de la inteligencia artificial, al final su producto no es ese. A lo mejor su producto tiene unos brillos, tiene un color, tiene una textura que la inteligencia artificial no se puede inventar. Entonces, es importante el valor del fotógrafo. Otra cosa es que te diga el cliente, oye, mira, pues es que tengo este producto que es muy interesante porque tiene estos brillos, estas texturas, y lo que quiero hacer es una hibridación. Tú me haces las fotos a fondo blanco y también me propones montarla con unos fondos. Eso sí, siempre teniendo en cuenta los derechos de autor. Es posible que tú puedas hacer tus fondos a través de tus fotografías, haber entrenado a tu propia IA con tus fotografías para que tenga tu estilo, y eso también se podría valorar, y además el producto final va a ser mucho mejor. Pero es que aparte, si pensamos en un caso, no sé si habéis visto la campaña de McDonald's, que de estas Navidades, lo que ha pasado es que han hecho una campaña 100% inteligencia artificial, y salía en esta campaña una mujer mayor que además tenía un aspecto un poco llamativo. Y entonces, ¿qué ha pasado? Que una agencia ha dicho, mira lo que te puede pasar si haces una campaña con inteligencia artificial. Como esta persona no tiene derechos de autor, te cojo la imagen de esta persona, de esta mujer mayor, y te hago una publicidad, ¿no? Una contracampaña. ¿Qué pasó? La contracampaña que hicieron fue a la mujer comiéndose una hamburguesa, hablando pues al principio normal, luego ya como muy... Las imágenes las tenéis que ver porque ponía unas caras increíbles. Y le preguntan, ¿y cuáles son las mejores hamburguesas que hay en el mundo? Y claro, pues se iba a la competencia. Es lo que te puede llegar a pasar, que al final esa mujer no tiene derechos de imagen, las personas sí. Entonces, se te puede volver en contra, como le ha pasado también, porque últimamente hay bastante rechazo en cuanto a las campañas de inteligencia artificial. De hecho, también en Navidades, Coca-Cola ha hecho la campaña, le ha salido mejor que la del año anterior, pero que le haya salido mejor no quiere decir que haya tenido una buena acogida, porque de hecho se ha puesto en contraposición una campaña que ha recorrido el mundo, francesa, hecha por personas, por mirada humana, que era de un lobo que quiere ser amigo de todos los animales y entonces se hace vegetariano y aprende a cocinar. Bueno, es bastante interesante porque es muy bonita la campaña, y al final la gente decía, es que queremos esto.
no queremos la campaña ni de McDonald's ni la de Coca-Cola. Entonces hay clientes, porque al final el propio cliente final ya está empezando a sentir rechazo de ¿esto es real? Porque a lo mejor tú me estás vendiendo algo en internet. También te digo, eso pasa todo el rato cuando lees las noticias. Te lo voy a decir. ¿Pero esto es real? Cada día te levantas diciendo, pero esto es verdad, ¿sabes? O sea, no puede es un ser. poco Sí, el día a día. De te lo hecho, digo. hablando de, no quiero meter política, pero hablando de lo de Maduro, me llegó a decir una persona, pero esto es inteligencia artificial, Claro, ¿no? claro. Sí, vivimos en esa especie de mentira-verdad que no se sabe lo que es verdad y mentira. Yo haciendo un paréntesis de lo que decía Eva, también para ir un poco hilvanando los temas. Esta mujer, esta imagen personal de esta mujer, claro, ¿hasta cuándo podremos dilucidar a través de la propia inteligencia artificial, que lo hablábamos ahora hace un momento, que realmente esa imagen personal igual está hecha de 4 personas o de 4.000, ¿no? Claro, es una imagen prefabricada por la inteligencia artificial, pero habrá quizá un momento que sabremos que esa mujer vive en Minnesota igual y que es parte de ese. Hasta ahora no, pero yo creo que estamos también, que decíamos antes también con Juan, a punto de poder también apretar un botón y saber esa imagen de inteligencia artificial que tiene una parte de esta señora, otra parte de este autor, y ahí podremos también defendernos como... Y en ese sentido, tenemos que pensar de la misma manera a la hora de imprimir imágenes que como pensábamos cuando imprimíamos de Internet, Sí. con la inteligencia artificial. ¿Es exactamente lo mismo? Un poco a raíz también de lo que decía antes, ¿no? No todo lo que sacamos y bajamos de inteligencia artificial es libre de derechos, como también nos decían, ¿no? Lo que está en Internet lo podéis imprimir tranquilamente que no pasa nada. No, un poco es Claro. lo mismo. Tenemos que ir con cuidado, como lo que decía antes, ¿no? Mirar también las condiciones, o sea, tener en cuenta qué queremos imprimir, las imágenes resultantes también de la búsqueda que contienen, lo que decía antes, también si hay una imagen personal o si hay una marca o si hay un logo, tenerlo en cuenta, porque el problema lo podemos tener nosotros, aunque surja de esta inteligencia artificial. Y luego, qué carácter tiene dicha impresión, comercial, particular, y si técnicamente también lo podemos hacer o no. Esas serían las tres bases para tenerlo en cuenta. Y luego, en cuanto a las plataformas, que también decíamos antes, ¿no? Es verdad que todas las plataformas te dicen, oye, hay una aceptación automática de los términos en cuanto tú empiezas a jugar con esa plataforma de inteligencia artificial o contratas realmente sus servicios. A partir de allí tienes una responsabilidad, lo que decía, del contenido, porque sí, tú metes los prompts, lo haces a tu medida, pero hay una responsabilidad del contenido que introduces y luego del resultante también, si tiene eso que decía, si en el resultado hay una imagen personal reconocible o hay una marca o hay un logo, tenemos que ir con cuidado. Pero sobre todo también del contenido. O las franquicias, por ejemplo. Sí, exacto. Me hago, pues de Stranger Things, me hago una camiseta. Pues eso es que no se puede Claro, hacer, totalmente. porque te pueden meter en un lío. Sí, sí. Y aparte están muy ojo a visor, o sea que al final están... Y del contenido que también introducimos para ese resultado. Porque luego también veremos, uno de los temas que queríamos comentar es ese tema del estudio este japonés de Ghibli, ¿no? Que toda ese jugar con el estilo de, a la manera de, ¿no? Lo que en el siglo pasado se decía a la manera de, que ahora hablamos de tendencias o del estilo, ¿no? Y al final introducimos imágenes personales, es decir, al final la plataforma te dice, es con cuidado, pero tú también tienes que ir con cuidado de lo que introduces porque esa plataforma pasa a tener esos derechos sobre esas imágenes que tú estás introduciendo y pasan a formar parte de esa inteligencia artificial y de esa centrifugadora de la inteligencia artificial. Es decir, al final, ojo cuando entras y ojo cuando sales, para decirlo de una forma... Supongo que para evitar estas cosas también, pues nada mejor que el ojo humano, la supervisión de una persona real, ¿no? Humana. ¿Qué riesgos asumen las marcas cuando desaparece este papel, ¿no? O sea... Yo pienso que es fundamental el ojo del fotógrafo, el ojo crítico, ¿no? La mirada que tenemos, porque nosotros vemos una imagen y nos damos cuenta enseguida de un error, porque nuestro ojo está educado para eso. Y voy a contar una anécdota que se las trae. Hubo un cliente que no estábamos nosotros, hizo unas publicaciones para imprimir una campaña y resulta que era una marca de jamones y era con otra empresa muy, muy importante. ¿Y qué hicieron? Pues hicieron una historia con inteligencia artificial y justo cuando pues la de marketing, que se dio cuenta que menos mal, porque si no, imagínate, 10.000 carteles impresos así, ahora te cuento, en el jamón, lo que había en el extremo no era
una pezuña, había una mano negra. Tú imagínate Madre mía. 10.000 carteles para una empresa importante. Claro, si no está ahí el ojo del fotógrafo, que es que nosotros, esto está mal, ¿sabes? Tenemos muy educado el ojo. Luego, aparte, también la mirada humana, esa importancia que tiene para que al final salgan mejor los trabajos y queden mucho más resultones. ¿Y qué pasa con las aplicaciones de inteligencia artificial que usan estilos, obra de terceros? Sí, es un poco esto que decíamos, ¿no? Que lo que se puso de moda durante el 25, ¿no? Que todo el mundo incluso en su WhatsApp ponía su fotografía y lo traducía a la inteligencia artificial a este estilo del estudio Ghibli, ¿no? Ellos han puesto una demanda contra OpenAI diciendo, oye, parar ya de hacer esto. Yo creo que está en primera instancia, si no me equivoco, ¿eh? Todavía no se ha resuelto definitivamente qué pasa con todas estas imágenes que han entrenado la inteligencia artificial a OpenAI para que salga un resultado al estilo del estudio Ghibli, que hay otros, porque hay una organización antipiratería que se llama CODA, que incluye varias empresas japonesas, la más importante es este estudio Ghibli, pero bueno, lo que quieren realmente es exigir a OpenAI, primero, que no utilice este estilo aunque evidentemente lo que decíamos en el siglo pasado, a la manera tú podías pintar a la manera de Picasso, a la manera de Klee, y no pasaba nada, pero esto ya se entiende que es una piratería pura y dura, es decir, es una copia de esos personajes, ¿no? De esos personajes que han adquirido sin derechos y que luego lo que hacen es transformarlo con las imágenes que tú le das. Con lo cual, ahí hay el problema que decíamos. ¿Qué pasa con esas imágenes personales que tú introduces en esa plataforma? Luego la plataforma se las queda para entrenar al mismo tiempo la inteligencia artificial, es decir, nos va a salir nuestros amigos y nuestros parientes por ahí siempre. Y luego hay el tema de protección de datos, que también está en entredicho con todo este uso. Disney Sí, lo que ha esto hecho es, en lugar de denunciar, dice compro, Sí. para monetizar. Pero, claro. Y en toda esta amalgama, ¿cuál es el papel del fotógrafo? O sea, quiero decir, de la fotografía, o sea... El papel del fotógrafo al final es ir, por ejemplo, todas las imágenes que hay ahora mismo, es que estás viendo una homogeneidad en las imágenes increíble, porque todo el mundo lo hace con IA, en el estilo y al final vas viendo todas las fotografías y, bueno, perdona, no son fotografías, vas viendo todas las imágenes y al final todas las campañas tienen un aura parecido. Entonces, ¿qué puede aportar ahí el fotógrafo? El fotógrafo te puede ayudar a diferenciarte delante de otros clientes al final, porque te va a dar una idea diferente que no la genera el ChatGPT o la inteligencia artificial, por poner una plataforma. El caso es que necesitas de esa visión del fotógrafo porque es lo que va a hacer que te diferencies de tu competencia, porque si no, eres uno más dentro de este mercado. Pero la visión que tiene el fotógrafo, que de hecho al final lo que va a pasar es que se van a quedar los mejores fotógrafos, es así, y esos tendrán un estilo muy definido y tendrán ese punto que digas, es que me quiero diferenciar. Le voy a hacer una pregunta a Eva como abogado del diablo. Es decir, ¿tú crees, porque lo has utilizado y lo hemos hablado muchas veces en la FP, ¿tú crees que si el fotógrafo al final lo que hace con los prompts es definir al máximo esa fotografía, podemos llegar a una estética original? ¿Me explico? Es decir, ¿podemos a través de la inteligencia artificial llegar a un resultado absolutamente original, con inspiración original del autor, dirigiéndola a través de estos prompts y a través de una plataforma técnicamente avanzada, digamos? Yo pienso que necesita un poco de la alimentación de imágenes, porque de cero, al final, ¿qué está haciendo la inteligencia artificial? Es que copia, ver todas realmente las imágenes copia, que ¿no? tiene Claro. y crear, entonces, algo que no haya. Por ejemplo, ¿por qué no sacaba bien el jamón? Porque no tiene mucha referencia de jamón. ¿Entiendes? Y cuando Porque, tengamos de hecho, todas las referencias de jamón, ¿será posible? Que es un poco la pregunta. sí, ¿no? pero Decir, al cuando final, si quieres algo original, Sí. no está fotografiado. ¿Me entiendes? Sí. Necesitas... Lo que pasa es que luego, o sea, nos podemos poner en un debate mucho más Filosófico. hondo, claro, con respecto al arte. Sí. Y el arte en general, al final es una copia de otros artistas. O sea, Sí. todos los artistas tienen influencias, copian a otros. Sí. Quiero decir, es un debate mucho más extenso, más filosófico, pero bueno, Eso que decíamos, claro, ¿no? no sé si en el futuro realmente la inteligencia artificial va a ser una herramienta más Esto es lo que- para crear, que es un poco Decía, donde vas tú, sí, Mariona, sí, ¿no? sí, o sea, sí. para Sí, pero por crear eso
un lenguaje o un estilo Claro. propio. Pero al final necesitas un poco de, pues lo que te decía, necesito la foto bien hecha, porque dicen, bueno, yo puedo iluminarlo, lo meto hago una foto con el móvil y lo puedo hacer, pero no es lo mismo, no va a quedar exactamente igual esa vibración que si te la hace un fotógrafo captando bien, porque el fotógrafo va a saber cómo iluminar muy bonito esto y tú, aunque lo metas en la inteligencia artificial, al final te va a hacer la luz que hace todo el mundo. ¿Sabes? Porque tú le vas a decir, bueno, pues ilumínamelo bien. Y todo el mundo lo hará con la misma iluminación. Y volvemos a lo mismo de esto es elegir. Si tú quieres que una modista te haga un traje, o te vas a Zara y te lo compras, ¿no? Quiero decir, Exacto, bueno, sí, al sí, final va por ahí. es un prêt-à-porter, claro. Esto. Y lo que decías de esta discusión más filosófica, ¿no? El límite entre la inspiración y el plagio. Claro, o sea, Ahí es donde... Y claro, a mí me parece súper interesante ese debate, sí, de sí. hecho. Las plataformas son las que se están atribuyendo la autoría de todo lo que están adquiriendo. Ahora también decíamos, ¿no? En WhatsApp, en Instagram, que ya nos pidieron en el mes de junio el consentimiento, parece ser que otra vez lo van a utilizar. Es decir, es infinito lo que pueden llegar a tener, infinito lo que va a poder salir y surgir de ello, ¿no? Sí, solo hay que ver las imágenes últimas, que las compartía 12SV, que si no le seguís os lo recomiendo. Increíble, digo, pero eso es una fotografía, ¿no? Pero claro, te fijabas en las imágenes, en los detalles pequeñitos, y ahí todavía no llega. Claro. Bueno, menos mal, Menos mal, ¿no? gracias a Dios. No, pero llegará, Oye, llegará. y bueno, yo voy a hacer ahora también, abogada del diablo, Sí. que cómo podemos bajarnos imágenes de forma segura de la inteligencia artificial. O Entonces sea, volvemos un poquito al principio, ¿no? Y unos tips o un resumen, ¿no? Un poco las ventajas que tendría, ¿no? Las ventajas que tendría y si podemos hacerlo tranquilamente, como decíamos al principio. A ver, ventajas, y aquí Eva también tú me dirás si sí o si no. O sea, generar ideas y bocetos rápidamente, reduciendo costes y reduciendo tiempo. Eso es evidente, para los ¿eh? mood board y para todas estas Claro. cosas viene muy bien. Luego, en el caso de la impresión, ¿no? Entiendo yo, y aquí supongo que hay mucha gente o todos vosotros os dedicáis a ello, crear variantes de color y de diseño con pocos clics, con pocos prompts, tienes resultados que te pueden ayudar a hacer un trabajo más ágil, entiendo. Sí, lo único que sí que es verdad que, porque nosotros en la asociación tenemos un diseñador y viéndolo con él todavía no llega para hacer los diseños. Te puedes hacer, por ejemplo, yo hago un diseño y que él me lo ponga en todos los diseños que tengo que exponer, pero el que te haga el diseño bien, todavía es necesaria la mano del diseñador. Bueno, de hecho hay una cosa que es horrible, y a mí me parece que esto también tiene otro debate, que es que, sobre todo con las fotografías, ¿no? Yo en alguna ocasión he utilizado, pues por no hacerme una fotografía, oye, metas ahí en la inteligencia artificial, te mejora todo el rato. Oye, yo tengo esta nariz, pues Sí. es que, ¿sabes? Entonces, claro, qué horror, ¿no? O sea, Y no quiero solo te mejora, no sé si habéis visto, supongo lo habrá visto todo el mundo porque es viral, le pusieron una fotografía y dijeron, hazme variaciones de la fotografía. Era una mujer que estaba pues comiendo en un restaurante. Pues iban haciendo variaciones, la mujer cada vez era peor y encima la persona que estaba detrás de repente se hacía familiar o amiga de la persona que estaba comiendo. Y obtenían un resultado que esto luego lo comentaré, pero bueno, mejor dependiendo. Claro, Bueno, lo que decíamos, ventajas, ¿no? La rapidez o la generación de ideas y de bocetos más ágiles. Incluso Luego, para los fotógrafos, que hay fotógrafos que, por ejemplo, no saben dibujar, pues viene fenomenal. Claro. Yo he hablado con fotógrafos, yo sí sé dibujar, pero hay muchos fotógrafos que lo de dibujar, sí. y claro, les viene muy bien para hacerse un boceto, para extraer Sí. la idea un poco que tenían. Pues mira, quiero hacer esto. Claro. Y luego, limitaciones. Lo que decíamos, que no suelen reflejar tampoco las tendencias locales ni los estilos de vanguardia, es decir, tendrías tú que dirigirla, ¿no? Oye, quiero esto con este estilo, entonces ahí sí que tendrías que introducir obra de terceros o obra tuya para dirigir realmente el resultado que quieres. Y luego el que carece también del lenguaje creativo propio, ¿no? Y estereotipado, o como decías antes, ¿qué palabra has utilizado? Homologado, no, bueno, homogeneizado. Es un poco, ¿no? Del estereotipo. Todo el rato homogéneo. Y los riesgos. Y además, pensando que se alimenta de todas las fotografías que hay en Internet, pues es ahora mismo de todo, porque antes eran imágenes muy publicitarias, pero ahora ya no lo son tanto, porque está cogiendo absolutamente todo.
Y luego el tema de problemática y riesgos, ¿no? Hemos visto las ventajas, las limitaciones y la problemática. Lo que decíamos, ¿no? Que se entrena la inteligencia artificial con contenidos que están ya en Internet, con lo cual posiblemente son contenidos con derechos, que no se ha pedido el consentimiento oportuno y ahí la plataforma tendrá sus demandas y sus historias, pero si lo utilizamos nosotros, claro, quedamos inmunes porque es la plataforma que tiene esa obra original que ha dado como resultado nuestra obra, ¿no? Pero al final, ojo, porque hay muchísima... Pero entonces imágenes. la responsabilidad recae en la plataforma y yo como persona Como usuario, particular no tengo ningún claro, tipo de como- responsabilidad. Como usuario, a ver, hasta que la ley española nos salga y nos diga quién es el Claro. autor de la obra resultante, ahí tenemos un problema. ¿Y cuándo va a salir esa ley? En teoría, junio 26 es cuando entrará en vigor el reglamento y cuando se supone que la ley española ya también estará. Hay un anteproyecto, pero todavía no se Ahora ha mismo publicado. vivimos en la nada, ¿no? Hasta junio con respecto a la inteligencia artificial. Sí, de hecho, a partir de junio tendremos que decir todo lo que es inteligencia artificial, habrá que decir es inteligencia artificial. Ahora se recomienda y ya deberíamos ir acostumbrándonos porque te metes en Internet y no sabes lo que es real. Claro. Es que esto que colgaron el otro día de los Golden Globes, unas fotografías supuestamente de la fiesta, que las empiezas a ver y como empieza suave, dices, ah, mira, las fotos, qué bonitas. Pero al final ves el final de las imágenes y dices, es que esto es IA. Y no te lo avisan por ningún lado. Claro. Bueno, es como en la publicidad, ¿no? Quiero decir, hoy día está regulado. O sea, Claro. influencers, personas que salen en las redes tienen que decir cuándo están haciendo publicidad o cuándo, bueno, es un contenido Claro. que no es publicitario. Lo ¿no? que pasa que tendrán que avisar tanto las plataformas como el usuario. Vale, Y vale, luego- o sea, hay un doble check ahí. Y luego también en relación a esto, cada vez más, también desde la asociación, clientes piden a los fotógrafos o que puedan utilizar la inteligencia artificial o que no la utilicen. Es decir, incluso una prohibición expresa de que el encargo venga sin inteligencia artificial o no, oye, te dejo y el fotógrafo tiene ya entonces manos libres para su uso. Porque al De final hecho, uso, ¿eh? ahí yo era la siguiente un poco Sí. preguntaba si valoran realmente que venga de una experiencia real y de una imagen real, ¿no? O sea, el cliente entiendo que eso es bueno, pues un punto positivo, ¿no? Claro. Antes de... Repíteme lo que habías dicho. Es que me he acordado de una cosa importante, Mariano. Esto de que decíamos de los contratos que vienen de Sí, encargo. importante mirar los contratos porque hay fotógrafos que no dejan alimentar la inteligencia artificial con tu fotografía. Pero es que de cara al cliente, si tú lo piensas, si yo la fotografía de mi fotógrafo la meto en la inteligencia artificial, a lo mejor estoy metiéndole ideas de cómo lo puede hacer con competencia. Si meto, por ejemplo, una idea innovadora de un micrófono, yo todo el rato con el micrófono, meto una idea innovadora del micrófono, lo meto en el ChatGPT, esa información se queda ahí y la puede utilizar para lo que quiera. Entonces, al final, hay que tener mucho cuidado con todo lo que metes, porque al final estás alimentando y tu competencia puede llegar a verlo, ¿vale? Y en cuanto decías... Que si los clientes valoran de manera positiva que se saque de una experiencia a una imagen real, ¿no? O sea, A ver, yo aquí quiero comentar porque lo que está pasando mucho es que a lo mejor a los impresores le llega el típico papi y le dice, mira, quiero que me pongas a esta niña disfrazada, ¿no?, como Superwoman y me saques una impresión y yo se la doy a mi hija de regalo. Vale, ¿qué valor real tiene esa imagen para esa niña? La verdad es que si lo comparas con la sesión de un fotógrafo con el que podrías colaborar como impresor, porque al final, en Navidad, los fotógrafos tienen que imprimir, los laboratorios están hasta arriba, porque al final el fotógrafo en Navidad, pues te digo Navidad, como te digo otras campañas, porque se hacen muchas campañas a través del año. Entonces, vas generando muchísimo material que al impresor le puede ser interesante y buscar colaboradores fotógrafos, ¿no? Y que a la niña no será mejor llevarla a hacer la sesión allí en el estudio, que disfrute esa tarde, ¿no? Cuando vea esa fotografía a esa niña, si ve la que le ha impreso el padre y si ve la que le ha hecho con una sesión, realmente lo que le va a emocionar es la de la sesión, porque al final estuvo el padre con ella, jugando con ella ese día en esa sesión.
Entonces yo Lo que ahí pasa es que tú lanzo- estás, a mí eso me parece fantástico, ¿vale? Pero Sí. estamos en los mundos de Yuppie, ahora un poco. Quiero decir, me parece que el valor personal añadido es maravilloso y deberíamos pensar en eso, pero yo entiendo que una empresa a veces, quiero decir, es que le sale mucho más barato la inteligencia artificial, es que es más fácil, ¿no? O sea, Sí, pero al final este es el valor añadido de poder colaborar con un fotógrafo para imprimir. Sí, lo otro es más rápido, pero al final consigues que te repitan más si generas una emoción. ya. Eso, si generas una emoción en el cliente, cuando tú se lo imprimes, simplemente así, pues que es algunas veces, yo me acuerdo cuando he ido a imprimir cosas, es como, bueno, no me genera esa emoción, pero tú puedes darle la vuelta a la tortilla y generar una emoción para que ese cliente, es que todos los años va a imprimir eso. Todos los años, porque todas las navidades su hijo crece un año y generas una emoción ahí ligada. Sí, bueno, crear una experiencia, efectivamente, ¿no? Sí, es eso. Creo que lo que dices, tú es verdad, hay un tema de coste al final, ¿no? Claro, o sea, quiero decir, yo digo por poner la parte que es fantástica, ¿no? Y que deberíamos fijarnos en eso, pero luego la parte que es real, que las empresas luego pues tienen presupuestos reducidos, porque los tiempos, ¿no? Son muy reducidos también y porque al final vas a lo práctico, ¿no? Y la inteligencia artificial ahí es una herramienta fantástica para eso, claro. Aunque vaya en contra del trabajo del fotógrafo. No, pero precisamente yo lo que busco es que hagamos... Que se aúnen las dos Claro, cosas. que se pueden hacer colaboraciones y que ahí tienen un nicho de mercado increíble, ¿eh? En las impresiones de fotografía, eso tienen un mercado, y te lo digo de mi experiencia. Sí, sí. De hecho, para los procesos de impresión, que aquí viene la siguiente pregunta, con intervención de autoría, con uso de imágenes personales, ¿cuáles son tus recomendaciones? Bueno, las dos. Un poco para hacer el resumen, ¿no? También relacionado a lo que decíamos al principio. Sobre todo, si para el uso de esa inteligencia artificial lo que queremos es introducir obra original, sea nuestra o sea de terceros, con consentimiento, es oportuno documentar todo ese proceso creativo. ¿Para qué? Para luego poder decir que somos los titulares de esa obra resultante. A la espera de la ley, al final, si nosotros podemos acreditar que hemos redactado los prompts nosotros, que hemos introducido una obra que es nuestra o tenemos consentimiento para ello y el resultante, la obra resultante podemos decir que es titular nuestra, podremos hacer un uso, evidentemente, ceder derechos y hacer un uso como establece la ley de propiedad intelectual que nos va a permitir. Si no, es más difícil poder acreditar que somos titulares de esa obra. Y lo mismo con las imágenes personales. Si son nuestras imágenes personales o son imágenes personales de terceros y hemos obtenido el consentimiento, vamos bien. Si no, podemos tener los problemas que hemos dicho antes de reclamaciones y de que las autorizaciones no estén bien realizadas. Y luego, lo que hemos dicho también, leer con atención también todos los términos de uso de todas las herramientas que utilicemos para saber hasta dónde podemos llegar a usar esas obras resultantes de la inteligencia artificial, básicamente. Por intentar resumir un poco, ¿cómo veis la perspectiva de futuro? O sea, esa colaboración o ese papel de el fotógrafo profesional y la inteligencia artificial. O sea, ¿se van a llevar bien? ¿Van a ir de la mano o no? Siento que va a ir bien, porque al final lo hemos visto. Hay estudios que está la fotografía alimentándose, la IA, perdón, la inteligencia artificial alimentándose de su propia inteligencia artificial constantemente. ¿Y qué sucede? Que al final, pues el ejemplo que os he puesto antes, sale una mujer horrenda y con otra mujer al lado que no tenía nada que ver con lo que venía desde el principio. Pierde calidad, llega a unas imágenes que no le faltan detalle, por ejemplo, y pierde calidad. Entonces, al final, al fotógrafo, de alguna manera, es que al final necesitan seguir alimentándose de fotografía. Y si queremos fotografías más publicitarias, evidentemente tendrán que ser imágenes más publicitarias, que no es lo que está en Internet por todas partes, evidentemente. Entonces, creo que al final al fotógrafo y a la fotógrafa, esa figura profesional, se la va a necesitar porque la inteligencia artificial se tiene que seguir alimentando de ideas nuevas, nos van a necesitar. Entonces, podemos ir por el camino de la hibridación, por ejemplo, como decía antes, pues tener una fotografía de un producto bien hecho, con unas calidades que refleje realmente lo que es tu producto y luego pues ayudarte de ese ecosistema
de la inteligencia artificial, quizá con tu estilo propio, alimentándolo con tu estilo propio, siempre que sea cerrado para que no puedan, pues ya sabemos, robártelo, y luego sacar fotografías que al final son mucho más bonitas y más rápidas y con menos coste. ¿Tú estás de acuerdo, Mariola? Yo tendría una respuesta positiva, en el sentido que creo que va a ser una herramienta, y está siéndolo, una herramienta útil para muchísimas cosas para los fotógrafos. Y desde mi punto de vista más jurídico-legal, pienso que, como siempre, las leyes van muy lentas, y cuando llegue la ley ya estarán todas las plataformas nutridas de todas las obras que no tendrán consentimiento, y el autor siempre irá un poco detrás de ello porque la ley no le ayuda, no lo acompaña. Entonces, la parte negativa, veo yo, la parte pues legal, y van a haber, yo creo, muchas demandas también de autores que se vean con una infracción de derechos de autor por haber utilizado sus obras sin el consentimiento. Pero por otro lado, la parte técnica, claro, la veo un avance absoluto, y si se usa bien de la forma que hemos explicado hoy, yo creo que todos serán ventajas, evidentemente. ¿Y tenemos esperanza en esa ley que llega en junio? Bueno, O sea, me refiero, pero que vaya realmente... Entiendo que la regulación es absolutamente necesaria, ¿no? Pero si va a ser precisa, va a ser específica, si va a ayudar. Yo creo que se va a basar mucho en todos los riesgos más, digamos, importantes, entre comillas, como el tema de policía, de ejército, de sanidad, para cubrir todos esos ámbitos. El tema de los derechos autorales yo creo que va a quedar va a ser un reducto en la ley, creo, por el anteproyecto. Yo también lo siento así. Sí. Y eso que estamos luchando para que no sea así, junto con la Alianza Audiovisual, la Asociación de Fotógrafos Profesionales de España está trabajando para que lo tengan en cuenta y lo lleven a cabo, pero siento que no le están dando la importancia. Yo lo siento así, que no se va a dar la importancia que debe tener. No sé si os queda algo así en el tintero. Yo creo que como hay tanta gente, igual hay preguntas, no sé, ¿no? ¿Hay muchos fotógrafos o fotógrafas aquí entre el público? ¿Sí o no? Oye, que no comemos a la gente. Podéis levantar la mano, ¿eh? Ellos dos sí, ¿no? Claro, sí, os veo la cara. Y habéis tenido vosotros la experiencia, no sé cómo es vuestra experiencia personal con la IA, si os ayuda mucho, si os... Mira, te voy a dar el micro, ¿vale? Y así nos cuentas. Te obliga un poco, sí. ¿Te has? ¿Está? A ver, chicos, ¿el micro 3 va? Hola. Ahora. Sí, ahora. Hola, me llamo Imen Dips, de la empresa Uyacipic. Somos fotógrafos con mi marido en Torrevieja. He diseñador gráfico también. Vale. Nuestra experiencia, pues, ha sido muy lenta. Así al principio muy difícil, no sé. Sí, con recelo, con desconfianza. Eso. Normal. Pero sí que ahora la utilizamos como herramienta. Pero lo que pasa, nosotros, el problema no es de saber, claro, es muy importante lo de el reglamento sobre los derechos de imagen y de autores. Eso es un debate muy importante. Pero yo quiero empujar el debate más allá, porque creo que la inteligencia artificial tiene que ser regulada de forma más importante. Lo que quiero decir, para el ejemplo del papi que quiere hacer las fotografías de su nieta o nieto, seguro hay muy pocos que no van a ver al principio al precio de la sesión. Eso es lo que yo decía un poco, ¿no? Que siendo realistas, desafortunadamente. Hay que ser realista. Una sesión de foto cuesta dinero. Cuesta porque hay que organizar muchas cosas. Hay que pagar muchas cosas. El equipo. Creo que todas las personas presentes aquí lo saben. Hacer una imagen con inteligencia artificial no cuesta mucho. Es barato. Es verdad que el argumentar al momento de presentar la oferta, decir, hay que crear emoción, eso es un argumento que tiene su importancia. Pero lo que yo estoy diciendo es que la ley, la regulación del mercado del IA tiene que ir más allá para regular todo esto.
de forma más estricta. No sé si va a ser posible. Le voy a dar un ejemplo. En el mercado de las frutas, digamos, en Europa, el agricultor que va a vender sus frutas a un cierto precio en el mercado, porque tiene costes que cubrir, lo vende a un precio cierto. Y viene uno de no sé de qué país y que no... y lo vende a un precio... Lo que está pasando ahora mismo con las manifestaciones de Mercosur, por ejemplo, ¿a qué te refieres? Eso. Es casi igual con la inteligencia artificial. Las normas tienen que ser iguales para todos y hay que jugar, ¿no?, bajo los mismos... Es crear normas para decir, oye, para hacer una foto que sea profesional, tiene que respetar unos... parámetros. Parámetros, y tiene también en cuestión de precio, de tarificación, tiene que ser así, porque si no, el papi no va a pagar 200, 300 euros una sesión de foto, va a pagar 10, 20, 30 euros para una fotografía que, bueno, no va a ser igual como una sesión de foto, seguro que no, pero va a tener una foto. Para él puede ser suficiente. Creo Esa que es la cuestión. en ese sentido hay dos tipos de cliente, ¿vale? Es como el padre que dice, voy a dejarle con el móvil al niño y que se eduque. O el padre implicado que quiere tener la experiencia con el niño, porque al final es su hijo y quiere educarle él. En este caso es exactamente lo mismo. Llegará el padre que pues le hago la foto, como hemos dicho, que no es foto, es una imagen, con la inteligencia artificial, ahí está la foto, y llegará el padre que dirá, quiero que cuando vea esa fotografía, porque es que al final, yo tengo una fotografía de cuando me hizo mi madre al principio, cuando me regalaron mi primera Polaroid, y esa fotografía yo la veo y me acuerdo de absolutamente si estaba lloviendo ese día o todo lo que sucedió en ese momento. Entonces, el padre que quiere y se preocupa por su hijo seguramente haga la sesión porque querrá que su hijo o su hija tenga esas emociones y vea esa fotografía y tenga esa conexión. Entonces ahí tendrás que ir a dirigirte al tipo de cliente que valora la educación de su hijo y el pasar tiempo con ellos. Porque al final, una sesión de fotos, es que te lo digo porque mi vecino de puerta, mira la sesión que fotos, que sabe que yo soy fotógrafa, la sesión y todos los años, mira qué bonita y se la enseña a todo el mundo, los niños se lo pasan teta, es algo que al final los niños van a recordar y quieren ir vamos a hacerle la foto de Navidad, ¿sabes lo que te quiero decir? Porque al final lo piden los niños, se lo pasan tan bien porque crean un mundo. Entonces hay que, por ejemplo, yo sé de una fotógrafa que, por ejemplo, lo que hacía era, en la propia sesión creaba otra experiencia de vas a crear tu bolita de Navidad para llevártela a casa, ¿sabes? Aparte. Entonces hay que ir buscando esa manera porque no va a ser lo mismo. Es que no claramente es lo que queda, o sea, quiero decir, esto es la máquina y el hombre, así de claro, ¿no? Entonces la emoción solamente la puede dar una persona humana, ¿no? O sea, quiero decir... que ahora mismo solamente la puede dar una persona humana. O sea, ya está, ¿no? Entonces, bueno, es el eterno debate que es, bueno, eso. Y lo que decías de esta regulación, que sea estricta, bueno, es también la Carta a los Reyes, porque tenemos el derecho anglosajón, que siempre es mucho más permisivo con los derechos de autor y lo será también con la inteligencia artificial, porque el derecho americano ya está diciendo que el fair use nos tiene que servir para todo, es decir, la excepción a pedir consentimiento ya engloba casi todo, es decir, tú metes una fotografía y ya está, es mía y es el fair use, es decir, la buena fe que tienen esas plataformas de utilizarlo, dicho de un modo así rápido y mal, y en cambio el derecho continental, que es el europeo, pues ya tenemos un reglamento que intenta ser estricto, pero que será para nosotros, y Latinoamérica ya veremos. Pero bueno, y China ya, ¿qué queremos más? Yo os digo, no solamente, lo digo por ampliar un poco, no en este sector, y hablo del mío, ¿no? Yo soy periodista y me dedico a la televisión, entre otras cosas, y cuando tú haces un formato de televisión, bueno, ya veis, ¿no? O sea, de repente, mira quién baila, mira cómo baila tu prima, mira cómo baila el primo de tu prima. Es exactamente lo mismo, pero le han cambiado el título o han modificado que en vez de 3 jurados son 2, y tú no tienes ningún problema para registrar eso. Es decir, que te lo pueden copiar directamente. Sí. Entonces, el tema de los derechos de autor en casi todos los sectores
bueno, desgraciadamente se lo pasa por el forro. Sí. Es que hay que decirlo así, ¿no? Sí, sí. O sea, hay muy poca sensibilidad con respecto a eso, ¿no? Sí. Y bueno, Ay, habría ay. que trabajar en eso, claro. Sí, sí. Hay que hacer una labor de educación tremenda. No sé si habrá alguna ¿Alguien quiere pregunta. aportar algo más? ¿O alguna pregunta? No sé, una ¿Alguna experiencia, pregunta? caso práctico. ¿Sí, por allí? ¿Os podéis pasar el micro si sois tan amables? Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Yo, diseñadora gráfica de Argentina, estábamos viendo justamente ahora que Adobe, siempre ya desde hace un tiempo, tiene inteligencia artificial y creo que en el beta ya lanzaron como esta asociación con Gemini, con Gemini, y bueno, nos entró esta desconfianza, este debate, porque antes se suponía que Adobe cuidaba justamente todo lo que es el derecho de autor y tal, y ahora la verdad, no sé si la abogada sabe un poco, no sé, no, estamos como medio perdidos y desconcertados a ver si sigue cuidando al diseñador o no. No te sé decir porque no sé tampoco la política que tendrán, pero evidentemente será mucho más agresiva que la de Adobe, eso seguro. Y luego eso que decíamos, el contenido que tengan o lo que hayan ya utilizado para entrenar esta inteligencia artificial, supongo que el haberse unido es para tener mucho más contenido, mucho más material y poder abarcar mucho más mercado, ¿no? Pero no te sé decir hasta qué punto serán más o menos cuidadosos con los derechos de autor como era Adobe. No te lo sé decir, lo puedo averiguar o mirar o indagar, pero no te sé decir. No sé si Eva tiene más información desde el punto de vista práctico. Yo lo que veía con Photoshop es que le costaba mucho intentar hacer cosas con inteligencia artificial, imágenes, porque claro, al final se tenía que alimentar de nosotros y de fotógrafos y fotógrafas que le fueran dando. Claro. Entonces, como le costaba tanto, ha llegado a ese acuerdo y yo creo que ya no te lo puedo firmar, pero no creo que sea tan. Sí, Ya me entiendes. En verdad, Sí, es que antes. más que quizás para probar remover algo o el Claro. relleno generativo, Claro. a ver qué hacía Photoshop, por ejemplo, ni lo tocábamos, y ahora empezamos a probar, justamente a jugar, aprovechando que tenemos el beta, cómo es que crean imágenes con esta asociación. Ya te crea la imagen, le pones el prompt y nada, la verdad a mí no me gustó nada, pero bueno, me dejó como bastante reacia a justamente el uso de la IA con. Yo te recomendaría, si quieres perder un poquito de tiempo, es mirar las condiciones de uso o los términos legales cuando entres, porque allí es la Biblia, es decir, eso va a misa, y verás que ahí hay una cesión de derechos de todo lo que tú seguro vuelques, y hay el tema de responsabilidad y limitaciones que hemos dicho antes, pero esos términos de uso, cuando tú entres allí, la letra pequeña te lo va a decir claramente. Esa letra pequeña que Esa nadie letra se pequeña. lee y que cuesta que tanto, ¿no? Acepto. Y que todos aceptamos. Claro, efectivamente. No, nosotros en el ámbito de los fotógrafos y las fotógrafas estamos en el mismo sentido, porque nosotros defendíamos a capa y espada a Adobe, y cuando ha hecho eso ha sido como, vale, espera, vamos a ver por dónde vamos, porque. Claro, es que ahora directamente me genera desconfianza cualquier cosa que meta en Adobe, porque digo, va a terminar cayendo en Google. Hay aplicaciones que tú puedes, teniendo una máquina buena, puedes meterle todas tus fotografías y al final no está conectado a internet lo que es la plataforma. Entonces, esas son las más seguras, las que sabes que no va a pasar nada con tu fotografía, que por ejemplo nosotros si queremos, pues eso, lo que he dicho, crear un estilo, yo sé que está desconectado de internet, entonces sé que va a crear ese estilo para mí y para que yo pueda hacerlo, pero no va a salir de ahí. Y eso es muy interesante, ese tipo de plataformas. Pues si nadie tiene ninguna pregunta más, no queréis añadir, un aplauso para ellas. Muchas gracias. Muchísimas gracias por todo.